Hola, buen día, gente bonita de la aldea global. Vamos a empezar con la hiperlectura 6, terminando el capítulo 2 en su bloque 3, pero vamos a hablar de una parte A del bloque 3. Pues hay un concepto que quiero que veamos en detalle, y es ¿qué pasa cuando tenemos que encontrar una ecuación de un plano? En el caso del ejercicio 239, pide la del plano que pasa por A, 1, 0, menos 1, B de coordenadas 0, 0, 1, C de coordenadas menos 1, menos 1, 0. No debemos olvidar que en la bibliografía de Lipschutz vamos a considerar al punto A equivalente con el vector A, E1 menos E3, al vector B con el punto B, E3, y al vector C análogamente, obstruyéndolo. Bueno, pero la cuestión es que lo que queremos es la ecuación del plano S. Ah, bien, pero hemos estudiado la ecuación paramétrica, del plano S. Hemos definido la ecuación del plano ortogonal a N, que contiene A. Hemos definido la ecuación del plano que pasa por los extremos de A, B y C, y también conocemos la ecuación del plano S cuya distancia al origen es D y cuyo vector unitario normal dirigido desde el origen es N. Bueno, pero entonces, ¿cómo respondemos a este enunciado? La cuestión es que si conocemos a B y C, podemos definir axiomáticamente un único plano porque A, B y C son puntos distintos. Entonces, ¿cómo construimos a partir de estos tres puntos la ecuación paramétrica del plano S? Bien, diciendo que el vector que va de C a A, el vector que va de B a A, son vectores paralelos al plano S, y así obtener U y B de la ecuación paramétrica del plano. Ah, bien, pero ¿puedo dar entonces, conociendo A, B y S, la ecuación del plano ortogonal a N que contiene a A? Sí, puedo, porque con ese U y B que definí para este enunciado, hago el producto cruz y obtengo el ortogonal N. Y a A ya lo conozco. Ah, bien, pero conociendo A, B y C,
¿Puedo encontrar la ecuación del plano que pasa por los extremos de A, B y C? Sí, ¿por qué? Porque conociendo A, B y C, puedo hacer el producto triple de X menos A, X menos B y X menos C. Ah, bien. ¿Y la ecuación del plano S cuya distancia al origen es D y cuyo vector unitario normal dirigido desde el origen es N? Sí, porque con este vector N que conocí, puedo definir el normal unitario, multiplicando por 1 sobre la norma a este vector N. Y a su vez puedo encontrar la distancia. ¿Por qué? Porque también hay una fórmula y tengo los elementos para poder resolver esa fórmula. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es detallar esas fórmulas. ¿Sí? Bien. Si queremos la ecuación paramétrica del plano S, vamos a usar la fórmula ds igual al plano generado por los X iguales a H por U más K por D más A. Puede ser A, puede ser B o puede ser C. ¿Sí? Y este U y B pueden ser diferentes vectores. La cuestión es que estén contenidos en el plano y sean diferentes. Bien. Si queremos la ecuación del plano ortogonal a N que contiene A, lo que vamos a hacer es decir entonces que S lo voy a encontrar como la ecuación de los X menos A, cuyo producto punto con un vector N es 0. Y sí, porque si vectores son ortogonales, el producto punto da como resultado 0. Y si quiero la ecuación del plano que pasa por los extremos de A, B y C, lo que vamos a hacer es resolver un producto triple igualado a 0 para encontrar la ecuación del mismo F. X menos A por X menos B por X menos C igual a 0. Bueno, pero ¿y si queremos la ecuación del plano S cuya distancia al origen es D y cuyo vector unitario normal dirigido desde el origen es N? No vamos a hacer más que escribir a un X por ese normal unitario igual a esta distancia de S al origen. Bueno, pero a ver, ¿qué habíamos dicho? ¿Cómo podíamos definir U y B? Bien, habíamos hablado de cómo podíamos definir U y B, y así como un vector que va desde B hasta A, decir que el 1, porque va a ser A menos B, menos 2, el 3. Y vamos a poder definir B como 2E1 más E2 menos E3. Y A ya está definido. Entonces no queda más que reemplazar en la fórmula. Bueno, pero ahora vamos a ver qué otros elementos podemos encontrar acá. Habíamos dicho que si conocemos U y B como pertenecen al plano, el producto cruce entre ellos me va a dar un N. Y ese N es el que voy entonces a definir como el producto cruz entre U y B. Y resolviendo esto, vamos a decir que N es 2E1
y estaríamos en condiciones de resolver eso. Ahora, la cuestión es cómo hacer para encontrar a este x menos a, que es un vector, ¿sí? Este es otro vector, no se están multiplicando, no hay operación entre ellos, no es para aplicar distributiva. Acá lo que sí nos está importando es que con estos corchetes estamos indicando en este contexto un producto triple. Entonces, para poder resolver este producto triple, lo que necesitamos es tener bien identificado quién es x menos a, quién es x menos b, quién es x menos c, y que son vectores en C. Bien, x menos a lo voy a encontrar como x1 y 1 más x2 y 2 más x3 y 3, y le voy a restar a, que es e1 menos e3. Bien, así voy a decir que si a x1 le resto el número 1 y lo multiplico por e1, tengo la primer componente del vector diferencia, x1 menos 1. Ahora, si también aplico la regla de los signos o suprimo este paréntesis, voy a tener acá menos e1 y acá más e3. Entonces voy a tener como segunda componente a x2 multiplicado por e2. Y sí voy a tener una tercera componente x3 más 1 e3. ¿Sí? De la misma manera, como construí x menos a, voy a ver quién es el vector diferencia acá y voy a ver quién es el vector diferencia acá. Bueno, pero entonces, habíamos dicho que para esta fórmula nos quedaría que a este vector u hacerlo unitario y encontrar esta distancia. Pero no nos alcanza la pizarra. Vamos a ver entonces cómo, ya teniendo más elementos, podemos encontrar la ecuación paramétrica del plano S. Bueno, entonces, ya teniendo toda esta información, lo que vamos a hacer ahora es decir que x es el número real h por e1 menos 2 e3 más el número real k por 2 e1 más e2 menos e3 más a, que es e1 menos e3. Bien, ¿qué tenemos entonces para distribuir? H e1 menos 2 h e3 más 2 k e1 más k e2 menos k e3 más e1 menos e3. ¿Quién es esto entonces? A e1 le voy a multiplicar por la primer componente, que va a ser h más 2k más 1 más e2 por k solamente más e3 por menos 2h menos k menos 1. Pero entonces estaríamos diciendo que los x que engendran a S con la forma paramétrica son los que verifican esta ecuación. Lo que nos estaría quedando es justamente
solamente verificar si estamos usando ahora la misma palabra, pero en otro sentido, en el sentido de saber si las cuentas que hicimos hasta acá son las cuentas que teníamos que hacer y si en efecto esta era la ecuación que buscábamos. Vamos a decir entonces h más 2k más 1e1 más k y 2 más menos 2h menos k menos 1 e3. Bien, si A es uno de los x engendrados, entonces E1, que es 1 por E1, es h más 2k más 1 por E1. 0 por E2 es k por E2. Y menos 1 por E3 es menos 2h menos k menos 1 por E3. Bien, así podemos decir que el coeficiente 1 es h más 2k más 1. 0 es k menos 1 es menos 2h menos k menos 1. Bueno, pero si k es 0, 1 se cancela con 1, 2 por k es 0 y h es 0. Pero si h es 0 y k es 0, menos 1 menos 0 menos 0 menos 1 es menos 1. O sea que podemos decir que A pertenece al plano S engendrado por X dado por esta ecuación paramétrica. Bueno, ya superamos un paso. Ahora, en lugar de tener 1, 0 y menos 1 como componentes del punto A, vamos a ver qué pasa con las componentes del punto B. Porque tenemos que verificar que estén los tres puntos A, B y C en S. Bien, pero entonces ahora vamos a decir que 0, E1, 0, E2 y 1 y 3 tienen que verificar la ecuación. Entonces 0 tiene que ser h más 2k más 1. 0 tiene que ser igual a k, 1 tiene que ser igual a menos 2h menos k menos 1. Bien, y k es 0. Y h es menos 1. Y 1 es igual a 2 menos 0 menos 1, 1 es igual a 1. Entonces podríamos decir que B pertenece a S. Otro punto verificado. Vamos a verificar ahora que menos 1, 0, menos 1 tiene que ser
2h más 2k más 1. Menos 1 tiene que ser igual a k. 0 tiene que ser igual a menos 2h menos k menos 1. Bien, pero si k es menos 1 y menos 2 más 1 menos 1, h tiene que ser igual a 0. Y si h es 0, más 1 menos 1 nos da 0 igual a 0. Pero entonces podemos decir que C pertenece a S. Y así, esa es la ecuación paramétrica del plano S. ¿Correcto? Bien. Entonces ahora lo que vamos a hacer es buscar la ecuación del plano ortogonal a N que contiene a A. Bueno, a ver, ¿cómo era? Si levanto el meñique, levanto el pulgar. Si levanto el pulgar, levanto el meñique. Si levanto el pulgar, levanto el meñique. Y así. Le genero un poco de abdominales al sistema nervioso. ¿Seguimos? Vamos a decir entonces que la ecuación de S la vamos a encontrar haciendo que X menos A punto N es igual a 0. Esto es un vector diferencia, producto punto con otro vector. Habíamos encontrado a N de la ecuación 2E1 menos 3E2 más E3. Y vamos a decir que X menos A es el vector diferencia X1 menos 1 por E1 más X2 por E2 más X3 más 1 por E3. Bueno, lo que tenemos que hacer ahora es el producto punto. Entonces, al vector X menos A, que tiene esta expresión, X1 menos 1, E1 más X2, E2 más X3 más 1, E3, lo voy a multiplicar por 2E1 menos 3E2 más E3. Y este producto punto tiene que ser igual a 0. Bien, pero entonces lo que vamos a hacer es trabajar con propiedades que nos permitan escribir de manera equivalente esta igualdad. Sería entonces que a X1 menos 1 lo voy a multiplicar por 2, a E1 lo voy a multiplicar por E1 y va a dar 1, entonces 2 por X1 menos 1 menos 3 X2 más X3 más 1 tiene que ser igual a 0. Esto es equivalente a que 2X
1 menos 2 menos 3x2 más x3 más 1 tiene que ser igual a 0. Y así la ecuación de f va a ser 2x1 menos 3x2 más x3 menos 1 igual a 0. Es decir, que con esta fórmula que nos va a servir para encontrar la ecuación del plano ortogonal a n que contiene a A, siempre, en este caso, para el plano S que contiene a B y C, obtuvimos esta fórmula, pero es distinta que la que habíamos obtenido antes. ¿Qué vamos a hacer entonces? La vamos a verificar. Uy, no la copié antes. Entonces, S es 2 2x1 menos 3x2 más x3 menos 1 igual a 0. Bien. 2 por 1 menos 3 por 0 menos 1 menos 1 es 2 menos 0 menos 2 y es 0. Así puedo decir que A está en el plano. De la misma manera, 2 por 0 menos 3 por 0 más 1 por 1 menos 1 es 0 más 1 menos 1 es 0. Y así B está en el plano S. Y 2 por menos 1 menos 3 por menos 1 más 1 por 0 menos 1 es menos 2 más 3 más 0 menos 1 es 0. Pero entonces C pertenece al plano S. Y si A, B y C pertenecen como tres puntos distintos de un único plano, obtuvimos otra ecuación para el mismo plano S. Esto es más o menos como decir, bien, soy Carolina Gabriela Postegón, estoy dando mi identidad. Ahora ese nombre puede ser obviado diciendo mi número de quill es tal, o bien mi número de DNI es tal. Estoy dando diferente información, pero que se remiten a un individuo, ¿sí? A mi persona, a yo que les estoy hablando. Bueno, ahora con 3 puntos podemos hacer eso. Decir, bueno, doy el DNI, la ecuación paramétrica del plano S. Ah, no, pero doy el número de quill. Ah, la ecuación del plano ortogonal a n que contiene a A. ¿De quién estoy hablando? Siempre de la misma persona. Siempre del mismo plano. ¿Sí? Bueno. La cuestión es que acá tenemos más cosas que definen de manera unívoca a este plano S. Vamos a ver la ecuación del plano que pasa por los extremos de A, B y C. Entonces, ese es el ítem 2 y el plano S entonces va a ser la diferencia de X con A, la diferencia de X con B, la diferencia de X con C en producto triple igualado a 0.
La diferencia de x con a la habíamos hallado y nos había dado x1 menos 1 por e1 más x2 por e2 más x3 más 1 por e3. La diferencia de x con b, de manera análoga, se encuentra obteniendo x1 e1 más x2 e2 más x3 menos 1 e3. La diferencia de x con c es igual a x más 1 e1 más x2 más 1 e2 más x sub 3 e3. Bueno, pero lo que tenemos que hacer es el producto triple. Entonces vamos a buscar el determinante, que va a ser igual a 0 y que va a estar formado por las componentes de la diferencia de x con a: x sub 1 menos 1, x sub 2, x sub 3 más 1, x sub 1, x sub 2, x sub 3 menos 1, x sub 1 más 1, x sub 2 más 1, x sub 3. Hay diferentes formas de resolver esto. Es más, hasta pueden curiosear y ver cómo encontrarlo con un software libre que trabaja con lenguaje simbólico. Al resolver esto, a ver si tenemos como resultado que vamos a probar. X sub 1 menos 1 por x sub 2, x sub 3 menos x sub 2 más 1 por x sub 3 menos 1 menos x sub 3 por x sub 1, x sub 3 menos x sub 1 más 1 por x sub 3 menos 1 más x sub 1 por x sub 2 más 1 menos x sub 1 más 1 por x sub 2 por x sub 3 más 1 igual a 0, y de manera equivalente obtener esta expresión: x sub 1 menos 1 por x sub 2, x sub 3 menos x sub 2, x sub 3 menos x sub 3 más
x sub 2 más 1 menos x sub 3 por x sub 1, x sub 3 menos x sub 1, x sub 3 más x sub 1 menos x sub 3 más 1 más x sub 3 más 1, x sub 1, x sub 2 más x sub 1 menos x sub 1, x sub 2 menos x sub 2 igual a 0. Entonces, esto se cancela, esto se cancela, esto se cancela y vamos a seguir buscando la ecuación del plano S. Quedaría entonces x sub 1 menos 1 por menos x sub 3 más x sub 2 más 1 menos x sub 3 por x sub 1 menos x sub 3 más 1 más x sub 3 más 1 por x sub 1 menos x sub 2 igual a 0. Volvemos a distribuir x sub 1, x sub 3, x sub 1, x sub 2, x sub 1, x sub 3, x sub 2, menos x sub 3, x sub 1, más x1, 2, 3, x1, acá en alguno me equivoqué, 1, 2, 3. A revisar en cuál. Y acá tengo 2, 3 y acá tengo 1, 2. Acá tengo 1, 3 y acá tengo. ¿Así? Entonces, esto es menos x2, x1 más x2, x3 menos x2 más x3, x1 más x1 menos x2, x3 menos x2 igual a 0. Menos x1, x3 más x3, x1, x1, x2 menos x2, x1, x2, x3 menos x2, x3. Y así, x1, 1x1, 2x1
1x2 menos 2x2 menos 3x2, 1x3 más x3 menos 1 igual a 0. Pero esta ecuación ya la habíamos encontrado y está verificada. O sea que con esta fórmula obtuvimos otra ecuación para el plano S, que contiene a los puntos A, B y C. Bien, y para ir completando esta parte A, vamos a ver qué pasa si queremos escribir la ecuación del plano S, cuya distancia al origen es C y cuyo vector unitario normal dirigido desde el origen es N. Entonces, los X que engendran este plano con producto punto van a dar como resultado la distancia del plano al origen. Bien, con N conocido, decimos que NU es 2 sobre raíz de 14 E1 menos 3 sobre raíz de 14 E2 más 1 sobre raíz de 14 E3. X va a ser x1 E1 más x2 E2 más x3 E3. Y ahora, haciendo el producto punto, vamos a encontrar esta distancia D, pensando que este X puede ser A, puede ser B o puede ser C. Entonces, considerando por ejemplo B, vamos a decir que el producto punto de N unitario por B es 2 sobre raíz de 14 E1 por 0 E1 más menos 3 sobre raíz de 14 por 0 más 1 sobre raíz de 14 por 1, pero esto es igual a 1 sobre raíz de 14 y esto es ¿sí? Como ya tenemos B, lo que vamos a hacer ahora es construir directamente diciendo que NU y lo vamos a escribir de nuevo 2 sobre raíz de 14 E1 menos 3 sobre raíz de 14 E2 más 1 sobre raíz de 14 E3 por x1 E1 más x2 E2 más x3 E3 es igual a D, que es 1 sobre raíz de 14. Bien, pero al resolver este producto obtenemos entonces que la ecuación de S es 2 sobre raíz de 14 x1 menos 3 sobre raíz de 14 x2 más 1 sobre raíz de 14 x3 igual a 1 sobre raíz de 14.
Y también se pueden hacer las verificaciones viendo que si x1 es 1, x2 es 0 y x3 es menos 1, obtenemos que a 2 sobre raíz de 14 le restamos 1 sobre raíz de 14 y el resultado es 1 sobre raíz de 14. Ya vimos que A pertenece a S. Que B pertenece a S, multiplicamos por 0, multiplicamos por 0, multiplicamos por 1 y 1 sobre raíz de 14 es igual a 1 sobre raíz de 14. Multiplicamos por menos 1, multiplicamos por menos 1, multiplicamos por 0 y si a menos 2 sobre raíz de 14 le sumo 3 sobre raíz de 14, obtengo 1 sobre raíz de 14. O sea que A, B y C también pertenecen al plano S, siendo esta la ecuación obtenida como la ecuación del plano S, cuya distancia al origen es D y cuyo vector unitario normal dirigido desde el origen es N. Bueno, espero que ahora, ante cualquier enunciado que les pida la ecuación del plano, puedan tener una buena actitud frente al problema y resolverlo. Sé que pueden con esto. Hasta prontito.